to get out for a little bit, 'cause I'm feeling all faded and paling, and I'm begging you to drag you down with me, to keep the lesson in. Yeah, I like you mad, like I like you to scream it. Open your mouth, I can't be responsible for quite what goes in, or to care what comes out. So just put on your hair, just put on your power, and let's move to the beat like we know that it's over. Slip going under, slip over my shoulders. So just put on your face, just put on your feel, and let's hit opening time down on Fascination Street. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Susana Guzmán López y hoy, 8 de abril, nos encontramos en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Nos acompaña el doctor Marco Antonio Corona Guerra. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Les voy a compartir un poco de su currículum. El doctor Marco Corona es egresado de la Universidad Tecnológica de México, generación 93 al 97. Especialidad en endodoncia en la Universidad Tecnológica de México del 99 al 2000. Certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Es profesor titular de la materia de endodoncia del 2005 al 2014 en la UNITEC, profesor adjunto en la materia integral en licenciatura de la UNITEC del 2006 al 2011, profesor de posgrado en endodoncia, cátedra de cirugía endodóncica en el posgrado de endodoncia en la Universidad Tecnológica de México del 2005 a la fecha, asesor de las casas comerciales Brasler y Dentsply, ha impartido conferencias nacionales y en el extranjero, director del diplomado de endodoncia en inteligencia dental, presidente de la Asociación Tecnológica de Endodoncia de México del 2011 al 2013 y miembro de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Endodoncia del 2013 a la fecha. Él nos va a hablar acerca del manejo de emergencias en endodoncia. Doctor, un tema muy interesante que definitivamente debemos de conocer. Claro que sí, pues muchas gracias al colegio por la invitación, muchas gracias por la presentación y pues espero disfrutemos de esta plática y que sobre todo les sirva a todos, ¿no? Claro que sí. Recuerden todos que en la parte de abajo de su pantalla se encuentran los datos a donde pueden enviar sus preguntas. Es importante que manden su nombre y la duda que tengan acerca de la conferencia. De igual manera, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 55 23 19 60 21. Doctor, podemos pasar para empezar con la plática. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, pues buenos días a todos otra vez. Vamos a abordar un tema bastante extenso, muy socorrido por la gran mayoría de nosotros los dentistas, en donde pues voy a tratar de sintetizar algo que es muy extenso, porque la endodoncia es bastante extensa, como para que pues, tengamos una idea y de ahí podamos nosotros buscar algún otro apoyo. Entonces, manejo de emergencias en endodoncia. ¿Por qué vamos a manejar este tipo de tema? Bueno, generalmente pues ha ido cambiando tanto la endodoncia, la odontología, y la gente que se dedica a la endodoncia sabe que pues el cambio es brutal, lo que ha habido en estos últimos años. Entonces, no nada más los celulares avanzan, como les digo a mis alumnos, sino que también pues nosotros vamos avanzando en lo que es la tecnología y sobre todo esa tecnología aplicada a pues, las bases científicas, ¿no? Sobre todo apoyado en la literatura y en estudios serios, ¿no? No nada más, por eso les digo que los celulares avanzan. Y realmente la parte tecnológica en endodoncia ha sido el boom tan importante que tenemos nosotros ahora, sobre todo en las escuelas de odontología, en donde cada vez hay más alumnos estudiando
un posgrado de endodoncia porque pues se ha convertido en algo mucho más predecible, mucho menos aburrido, por decirlo así, porque era un poco tedioso hacerlo a mano y pues realmente tenemos ya herramientas que nos ayudan a tener pues un mejor entendimiento y un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, la evolución, como todo hemos visto, de trabajar de esta forma, pues a trabajar, pues ya quisiéramos, o todos trabajar así. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar de esta forma desde hace ya algunos años y la idea de todo esto es primero empezar por el diagnóstico. El diagnóstico muchas veces en endodoncia es de las partes más difíciles. Es una de las partes que pues más nos frustran a los odontólogos, en donde pues el paciente viene desesperado y nosotros ya también estamos desesperados porque no sabemos realmente pues cuál es la causa del motivo por el cual el paciente está aquí. Entonces necesitamos ver cuál es primero el diagnóstico. Y lo que quiero empezar a darles es un poquito de herramientas para llegar a un correcto diagnóstico, un mejor diagnóstico. Y vamos a empezar. Algo que yo siempre les digo o les decía a mis alumnos es que realmente, aunque no les guste la endodoncia, pues se van a tener que enfrentar con ella, porque partos y dolor de dientes, pues toda la vida va a haber, ¿no? Entonces, ese es un pequeño artículo que hay desde el 98, en donde habla que el 21.6% de los adultos en los Estados Unidos, en los últimos 6 meses, pues reportan dolor, haber tenido dolor. Y eso que es un país en donde tiene más prevención que aquí en México. Aquí en México generalmente pues ya vamos al dentista cuando ya no aguantamos, ya nos tomamos la mitad de la farmacia que teníamos en casa y como ya no se nos quita el dolor, pues entonces acudimos con el dentista, ¿no? Entonces mucho de eso se debe al miedo que tenemos al dentista. Ahora, ha ido cambiando también. Muchos de mis pacientes, la gran mayoría de los pacientes tienen dolor al dentista, dolor a la endodoncia sobre todo, y la gran mayoría después sale y dice, pues no estuvo tan mal, yo me lo esperaba peor porque me habían contado que era algo pues muy doloroso, ¿no? También nos ven de esta forma, nos ven como que pues una lima es una aguja y que me vayan a matar el nervio y necesitamos nosotros tratar de que el paciente pues no vea también nuestro instrumental porque se puede llegar a interpretar de diferentes formas cuando uno está sentado en el sillón. Los toros se ven diferentes desde la barrera, ¿verdad? Entonces, si yo no sé a lo que me estoy enfrentando, es muy importante buscar apoyo. Buscar un apoyo con otro colega, buscar apoyo en un libro, buscar apoyo con un médico, buscar apoyo con alguien que me ayude a llegar a un correcto diagnóstico. No es mi obligación saber todo, pero sí es mi obligación, si no lo sé, buscarlo, ¿sí? Apoyarme. Un libro que yo les recomiendo, que es Las vías de la pulpa, está saliendo ya la 10ª edición en español, el libro de Las vías de la pulpa, que es un libro de texto muy sencillo, es un libro de texto fácil de entender, en donde tiene unas bases biológicas bastante buenas y de ahí uno puede buscar apoyo en otros artículos, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos ver es a qué viene el paciente. Necesitamos ver cuál es el motivo de la consulta. El paciente, necesitamos explicarle de cierta forma que él entienda pues, lo que tiene el paciente y cómo lo vamos a tratar. Se pueden ayudar de algún modelo y explicarle, empezarlo a educar que no es un nervio, que es un tejido, que tiene vasos sanguíneos, fibras nerviosas y que pues su función es formar al diente y después necesitamos nosotros eliminarlo cuando se afecta, ¿no? Cuando está enfermo. Entonces, yo necesito ver qué es lo que tiene el paciente mediante el cuestionario y después hacer unas pruebas que me den un correcto diagnóstico. Recuerden que el dolor es completamente subjetivo, entonces cada persona lo interpreta de diferente forma. Entonces, una vez que yo ya tengo mi diagnóstico definitivo, entonces puedo proceder a hacer un tratamiento. Si yo no tengo un diagnóstico definitivo, no me debo de involucrar en ningún tipo de tratamiento. A mí no me gustaría que me hicieran un tratamiento que no necesito, ¿verdad? Entonces, ver si el paciente tiene dolor y si está tomando algún medicamento. Algunas veces el tomar un exceso de medicamentos enmascara las pruebas clínicas. Y es muy importante reproducir el dolor del motivo de la consulta. Si yo no puedo reproducir el dolor del motivo de la consulta, pues yo les recomiendo que de plano no se metan a hacer algún tipo de tratamiento si no están seguros. ¿Ok? Esta es una fotografía de hace algunos años, ahí del posgrado de endodoncia en Unitec. Y a veces yo me ponía a ver a mis pacientes, a mis alumnos sin que ellos se den cuenta y me ponía a ver, pues aprender también de ellos. Y pues muchas veces uno pues, no está pensando en otra cosa y el paciente en ese momento pues viene con nosotros, viene a buscar el apoyo, a que le quitemos el dolor. Muchas veces vienen desesperados
Y si nosotros estamos pensando en otra cosa y no tomándole atención al paciente, pues eso sí va a mermar esa confianza que puede llegar a tener. En ese momento el paciente necesita mucha confianza. Entonces, algo muy importante es, a mí me gusta platicar con mis pacientes, pero hay algo maravilloso que se llama dique Doole. Le ponemos el dique Doole, se acabó, hora de trabajar, ¿no? Ya después, si quieren seguir platicando, pues vayan a echar un cafecito. Pero bueno, el diagnóstico de los dientes no es nada más llegar y ver un diente como tal, ver una corona, porque mucha gente pues se basa nada más en lo que ve en la corona y no ver que es todo un sistema que está conectado a un cuerpo, ¿no? Necesitamos ver todo esto para poder llegar a un correcto diagnóstico. Dejar de trabajar también, como trabajábamos antes como relojeros, en donde pues empezábamos a ver, casi estábamos a centímetros del paciente y pues necesitamos ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos dan. Entonces, ver algo de esta forma, pues sí nos complica mucho, ¿no? Preferiría ver algo de esta forma. Entonces, yo les recomiendo que si no han incurrido en la parte de las lupas, pues sí, por lo menos inviertan en las lupas de 2.5 aumentos para empezar. Es muy importante también tener una buena fuente de luz para poder llegar a ver un poquito más allá. Acuérdense que vamos a trabajar en un espacio muy cerrado, que es el conducto radicular. Entonces, actualmente en endodoncia se trabaja de diferente forma a la que normalmente estábamos acostumbrados a trabajar, que es mediante un microscopio clínico, en donde además de que tiene una fuente de luz, pues tiene diferentes tipos de aumentos, mejora nuestra postura y también nos ayuda a tener un mejor diagnóstico, ¿no? No les digo, cómprese un microscopio porque sí es una gran inversión si no se dedican a la endodoncia, pero sí invertir en una muy buena aumento, ¿no? Entonces, este es ahora sí como trabajamos, de esta forma, y también se puede trabajar incluso con 2 operadores, ¿sí? Para hacer algún tipo de procedimiento. Esta es una práctica con la doctora Mercado. Y de ver algo, para que me entiendan, para ver algo en donde normalmente estamos acostumbrados a ver algo con las lupas, ¿sí? A ver algo ya de diferente, donde vemos más allá de lo que normalmente estábamos acostumbrados a ver, pues sí hace una gran diferencia, ¿no? Actualmente en los estudios donde hablan sobre la incidencia de un primer molar superior, hablan sobre tener más allá de 4 conductos en un primer molar superior, y realmente no es que estemos mutando, lo que pasa es que ahora sí los vemos. Ahora sí podemos tener un mejor diagnóstico. Y a veces ese cuarto conducto, el MB2 o el mesiovestibular 2, ese es el que muchas veces hace que el tratamiento de conductos fracase. Entonces, de ver algo así, ¿ok? A ver algo así, pues sí nos cambia mucho, ¿no? Y eso nos va a ayudar sobre todo a tener un mejor control cuando tenemos dolor. Muchas veces el no poder limpiar correctamente o no eliminar el tejido pulpar de un conducto es lo que nos hace que el paciente continúe con dolor, o es un paciente que venga a nuestra consulta en un grito de dolor y pues se ve bien la radiografía, la endodoncia en la radiografía, pero no podemos ver de dónde viene el dolor, y a veces es un conducto que no se alcanzó a tratar, ¿sí? De tal forma que con este tipo de ayudas, que son los aumentos, pues nos ayuda a tener una mejor limpieza y sobre todo tratar mejor a nuestros pacientes, ¿no? Otro ejemplo muy claro es el típico ejemplo de un paciente que habla, que no aguanta, que trae dolor, que le sale una bolita y pues es un afta, sí, es una úlcera, pero le habla al paciente, al doctor, al dentista, el dentista dice, no, eso es una endodoncia, vete con el endodoncista. Y este es el dolor del paciente, ¿sí? El paciente aquí, por lo general, pues es lo que él interpreta como mucho dolor, un afta, ¿sí? Pues tenía que ser aquí, hombre, ¿no? Generalmente somos más chillones que las mujeres un poquito. Cambios de color. A veces estos pacientes que tienen una discromia dental, un cambio de color en los dientes, pues pueden ser un problema pulpar que está adormilado, un problema pulpar que está asintomático, pero que de repente en un tiempo se puede llegar a activar y entonces es un tratamiento de urgencia. Entonces, pacientes que tengan un cambio de color importante, checar radiográficamente. Si veo que tengo una lesión apical, pues tratar a ese paciente antes de que se active, ¿sí? Si es un cambio de color en donde no hay una lesión apical, no es un cambio de color a lo mejor tan importante, a lo mejor dejarlo tranquilo, ¿sí? Si la estética es más importante, pues entonces ya ver un procedimiento estético, ¿no? A lo mejor un procedimiento protésico. Este paciente recurre porque su problema principal es un cambio de color, es una discromia. El paciente está sintomático, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar
de que este tipo de pacientes, cuando vienen porque traen cambio de color, nosotros empezamos a trabajar, existe la posibilidad de que se puedan llegar a activar, se puede llegar a activar una lesión apical que tenga ahí. Entonces el paciente tiene que estar consciente de que si yo voy a trabajar, existe la posibilidad de que haya inflamación, de que haya dolor, y hay que saberlo manejar, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo los vamos a manejar. ¿Quién va a decidir si el paciente se va a atender o se va a hacer el tratamiento de conductos? Muchas veces me mandan el paciente para que los salve o para que los valore. Finalmente yo podría hacer un tratamiento de conductos en estos dientes sin problema. A lo mejor elimino el piso pulpar, pero pues el diente a lo mejor no es restaurable, ¿no? Entonces hay que valorar si el diente es restaurable o no, y el procedimiento a lo mejor aquí sería un procedimiento de extracción más que un procedimiento de eliminación del tejido pulpar, ¿sí? O porque un paciente es joven, dicen échale la mano porque es un paciente joven. Aquí vi riesgo-beneficio, ¿no? Intentar mantener este diente, aunque sea joven el paciente, va a causar más daño que beneficio a la larga. Las fístulas, generalmente un paciente cuando trae una fístula, cuando es una fístula intraoral y hay una descarga ya de material, es un paciente que a lo mejor viene asintomático o viene con una sintomatología muy leve. Entonces, esta sintomatología que es leve, generalmente pasó por un previo aumento de volumen o un previo síntoma, ¿no? Es importante que cuando la fístula esté activa, seguir el trayecto y ver de dónde viene para que lleguemos a un correcto diagnóstico. No porque la fístula esté al lado, es el diente que está causando el problema. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo de un paciente que viene con una fístula activa, un trayecto sinuoso. Este paciente refiere que le hicieron una extracción de un tercer molar hacía un par de meses y que de repente había una bolita que le subía, que se reventaba, palabras textuales del paciente. Si uno llega y se pone a indagar en que nada más esa parte, pues uno piensa, o se quedó un ápice radicular, o se quedó ahí una gasa, un material extraño, o hay un problema ahí en el hueso, ¿sí? Si tomáramos nada más la radiografía de esta zona, pues a lo mejor nada más vamos a ver una parte desdentada, y pues podemos inferir en que hay un problema en el hueso, ¿sí? Si vemos que este es el problema, se hace una apertura, se curetea, ¿sí? Y por lo general el problema va a continuar, porque no sabemos, si no tomamos una fistulografía, no sabemos de dónde viene el problema. Ahora, con la fistulografía, con la gutapercha dentro de la fístula, podemos ver que viene de mucho más adelante, ¿sí? Viene del primer molar inferior, ¿sí? Al no tener dientes en la parte posterior, hay una pérdida importante de hueso y la infección va a drenar hacia la parte en donde menos resistencia tenga. ¿Dónde tiene menos resistencia? Donde no hay diente, ¿sí? Entonces, muy importante con la fistulografía corroborar de dónde viene, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tratar el primer molar en vez de abrir la parte del tercer molar, que nada más estaríamos lastimando al paciente, ¿no? Entonces, otra cosa también muy importante, cuando el paciente viene con un dolor importante, cuando hay un problema pulpar en donde la pulpa está empezando a afectarse, muchas veces es muy difícil determinar de dónde viene el dolor. El paciente les dice, me duele de este lado, no sé si es arriba o abajo, pero me duele, ¿sí? Cuando ya empieza a haber una afección hacia la parte periapical, entonces ya el paciente puede decir, es que es el primer molar o es el primer premolar, ya se empieza a identificar. Ahora, yo les decía a mis alumnos, actualmente no hagan un diagnóstico con una radiografía, ¿sí? La doctora Weisleder nos decía, todavía no sale una radiografía que tenga una flechita y que me diga, este es el diente que duele, ¿no? Está bien que tengamos muchos avances, pero todavía no. Entonces, para poder llegar a un correcto diagnóstico, necesitamos nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, ¿sí? Entonces, para esto, puede ser cualquiera de estos tres dientes el que está provocando el dolor, ¿no? Entonces, ahora, en cuestiones de imagenología, el trauma dental, ¿sí? Tenemos otro avance que puede ser la tomografía. En una radiografía nada más vemos alto y ancho, y en una tomografía podemos ver un poquito más allá, que puede ser un objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Ahora, en este caso, este paciente se le había realizado una tomografía, generalmente, bueno, se le hizo porque era ver si era candidato para implantes, porque sabíamos que
los anteriores estaban perdidos, o este anterior estaba perdido, y aquí en este corte vemos que efectivamente pues ya no hay tejido dentario, ya casi no hay cortical, entonces ya es un diente que no es restaurable. ¿Okay? Ahora, generalmente vamos a utilizar estos exámenes que son las pruebas de sensibilidad, evaluación periodontal, oclusal y la tinción para ver y llegar a un correcto diagnóstico, ¿sí? Las pruebas que le llaman de vitalidad es un término un poquito controversial, que es muy difícil medir la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta más utilizar el término de pruebas de sensibilidad o respuesta ante un estímulo, porque yo voy a colocar un estímulo y mediante ese estímulo voy a ver pues cómo responde ese diente, ¿no? Entonces es muy difícil medir la vida. Ahora, generalmente voy a tener unas pruebas, voy a medir una respuesta a un estímulo, y lo único que realmente me va a dar un diagnóstico al 100% efectivo es un análisis histológico de la pulpa. Pero no voy a sacar la pulpa, hacer el análisis y decir, pues estaba bien, quién sabe de dónde viene, ¿no? O estaba bien la pulpa. Ahora, las pruebas térmicas son lo que más nos van a servir. Yo les recomiendo que en lo posible traten de evitar utilizar el frío con hielo, porque el hielo empieza a derretirse y puede provocar falsos positivos al empezar a escurrir, y a lo mejor un diente que está necrótico al escurrir por la gravedad pues nos puede dar un falso positivo. ¿Qué sería lo mejor para hacer una prueba de frío? Pues probablemente el CO2, el tetrafluoretano, que son pruebas de frío que lo que hacen es que se evaporan, no escurren y además tienen una temperatura mucho menor que lo que tiene el agua, ¿sí? Entonces, el tetrafluoretano, que puede ser el EndoEyes, que es exclusivo para odontología, ¿sí? En donde vamos a colocar la torunda y la torunda la vamos a llevar a donde menos dentina tenga, y donde menos dentina tiene es el cuello del diente. Voy a primero valorar un diente que no sospecho que tiene problemas y después el diente sospechoso, ¿no? Y voy a comparar esa respuesta entre ambos, ¿ok? La torunda debe estar completamente congelada y la pinza debe estar también congelada. Voy a utilizar una torunda, la desecho porque se va a comprimir y ya no va a aceptar tanto tetrafluoretano, entonces tengo que cambiar las torundas. Otra posibilidad que puede llegar a ser bastante buena es el CO2, que este es un aplicador, que es como decía mi amigo el doctor Pedro Ortiz, es el hielo de las quinceañeras, ¿sí? Es frío, en donde se va a aplicar en el cuello del diente y también se evapora. Ahora, las temperaturas bajo cero realmente no van a dañar esmalte, no van a dañar las restauraciones, siempre y cuando no se haga un cambio brusco de temperatura, ¿sí? Y si yo quisiera hacer una prueba de calor, porque el paciente es que me duele con calor, tomo café y me duele, entonces voy a hacer un calentamiento gradual. Con una copa de hule sin agua, voy a hacer un calentamiento gradual por si la pulpa todavía está de forma reversible, no terminar de dañarla, ¿ok? Tampoco dañar el esmalte. Ahora, todavía me siguen preguntando muchas personas sobre el vitalómetro. El vitalómetro es un aparato que emite una carga eléctrica. La carga eléctrica va a dar una respuesta neural y se debe utilizar en conjunción con el frío, no se debe utilizar de forma sola, ¿no? Este es un artículo que les recomiendo que lo lean en el YADA del 2009 de la doctora Weisleder, el doctor Martin Trop y Mauricio Teixeira, en donde hablan acerca del diagnóstico pulpar, ¿no? Es un artículo bastante completo en donde menciona en qué grado sí y qué grado no podemos confiar en las pruebas térmicas o pruebas eléctricas, ¿no? Ahora, este es un artículo del año pasado, del Journal de Endodoncia, en donde habla acerca del ibuprofeno que puede ayudarnos a enmascarar el dolor. Entonces, los pacientes que tuvieron dolor en la noche y que se tomaron media farmacia, nos puede llegar a enmascarar el dolor en cuanto a las pruebas. En este artículo del 2014, habla acerca de que primero puede llegar a enmascarar el dolor a la palpación un 40%, cuando toman 800 miligramos de ibuprofeno, ¿sí? Percusión un 25% y el frío un 25% se puede llegar a enmascarar. Entonces, si no llego a un diagnóstico certero, podemos suspender el ibuprofeno y repetir después en algunas horas las pruebas térmicas. Ahora, algo que menciona en este artículo es que las pruebas oclusales no se enmascaran tanto. Entonces podemos hacer una prueba de oclusión. Hay un dispositivo que se llama el Tutzlut, en donde podemos ver cúspides, podemos
hacer que muerda en surcos, en crestas, y donde nos puede ahí ayudar a tener un correcto diagnóstico cuando hay un dolor a la oclusión. Ahora, menciono un poquito el oxímetro de pulso, es algo que todavía está un poco controversial. Hay artículos que hablan que sí funciona, otros que no, pero la validez que voy a poner acerca del oxímetro de pulso es el siguiente. El oxímetro de pulso me va a medir la saturación de hemoglobina que hay en la sangre y me va a ayudar a medir qué tan afectada está el flujo sanguíneo de la cámara pulpar, ¿no? Son dos receptores en donde penetra la luz y un receptor y un transmisor y regresa la luz. Y eso es lo que hace la medición. Generalmente no hay un oxímetro de pulso dental. Lo que usamos en la universidad, el doctor Rafael Rivera, del posgrado de endodoncia, lo que utilizó fue que adaptó un oxímetro de pulso y lo colocó de esta forma en unas pinzas para portagrapas. Y después, mediante este dispositivo, se lee el flujo sanguíneo que hay entre uno y otro. Y la validez es la siguiente: en dientes traumatizados, muchos dientes traumatizados nos van a responder de forma errónea en las pruebas térmicas. Sin embargo, en un oxímetro de pulso nos puede llegar a dar diferentes lecturas. Por ejemplo, en pruebas térmicas y eléctricas, a los 28 días, por ejemplo, el 29% de los dientes no respondieron en este estudio de Gopi-Krishna. Ahora, a los 90 días respondieron 94%. Sin embargo, en el oxímetro de pulso, el 100% respondió en los primeros días. Ahora, ¿qué validez tiene esto? Del 0 al 90 días, en esos 3 meses, puede haber muchos dientes que ya se fueron a tratamiento de conductos cuando a lo mejor todavía no eran candidatos. Ahora, dientes traumatizados, sabemos que la gran mayoría de las personas que sufren esto son pacientes jóvenes o niños, en donde la pulpa todavía está inmadura, el ápice está todavía inmaduro, y necesitamos que la pulpa esté lo más que se pueda para terminar de formar ese diente en lo posible. Otra cosa es evaluación periodontal. En un tratamiento de emergencia es importante una evaluación periodontal para ver si el diente es restaurable, para ver si el problema es endodóntico o es un problema periodontal, ¿sí? Generalmente la evaluación periodontal se debe hacer en todos los casos, sin importar qué tipo de tratamiento vayamos a hacer. En todos los casos endodónticos se tiene que hacer una evaluación periodontal, porque puede ser una fístula por ahí a través del surco, puede haber una fisura que no alcanzamos a ver. Ahora, el pronóstico de estos casos, por ejemplo, mi amigo el doctor Ricardo Mitani decía, se lo vamos a mandar a un paciente muy famoso, un doctor muy famoso que es el doctor Goodbye, ¿sí? Y no mandarlo, someterlo a ver si hacer una terapia de conductos cuando a lo mejor ya no hay un soporte de hueso. Ahora, las fisuras es un tratamiento complicado de diagnosticar que nos va a llegar, que muchos de mis colegas es un dolor de cabeza porque el paciente le pone la restauración y le sigue doliendo y de repente en un punto les duele y ya quitan la restauración, ya pusieron otra base, lo dejaron unos días, la vuelven a poner y sigue así el dolor. Ahora, este es un artículo precisamente de marzo, de este año, de Rikuchi. Este es un artículo muy bonito que tiene un trabajo precioso con unos cortes histológicos en donde hablan acerca del diente fisurado. Este es un caso en donde ven qué tanto de proliferación de bacterias hay a través de las fisuras y vean qué bonitos cortes en donde se alcanza a ver cómo en esas fisuras llegan a proliferar las bacterias y esas bacterias pueden llegar hasta la pulpa. Y de repente uno dice, pues el paciente estaba bien, tiene una clase 1 pequeña o no tiene ninguna restauración, sin embargo hay una línea de crack, una línea de fisura y el diente está necrótico, ¿sí? Entonces, otro tipo para diagnosticar una fisura de forma correcta es un tratamiento de conductos, por ejemplo, o puede ser que no haya tratamiento de conductos, pero en este caso hay un tratamiento de conductos que no se ve tan mal como para tener este tipo de lesión, ¿sí? Una lesión bastante grande, una forma característica que es una lesión en forma de gota de agua que rodea toda la circunferencia de la raíz y que al sondeo, pues tiene un sondeo positivo de varios milímetros, 10, 12 milímetros, donde la sonda se va por completo y hay exudado. Entonces aquí se puede sospechar de que hay una fisura. Otra forma
fácil o más que nos puede ayudar a diagnosticar una fisura es mediante tinción, detector de caries o azul de metileno. Se tiñe y es muy importante aquí el uso de aumento para ver hasta dónde llega la fisura. Si vemos que la fisura está en cámara pulpar o está ya en conducto radicular, el diente prácticamente ya no tiene nada de buen pronóstico, ¿sí? Otra cosa también que nos puede ayudar sería, pues a lo mejor, ya una parte quirúrgica para poder ver qué tan extensa es la fisura y si podemos a lo mejor mantener algún tipo de raíz. Aquí pues se alcanza a ver que pues, el diente está completamente fisurado. En este otro caso, es un caso en donde hice el retratamiento y el paciente seguía con síntomas, no pude tener un sondeo positivo y sin embargo al momento de levantar el colgajo vemos que ya hay una destrucción importante de la cortical y hay una pues, fisura bastante extensa. ¿Okay? Aquí ya el pronóstico es bastante malo. Ahora, actualmente tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a diagnosticar en algunos casos algún tipo de fisuras. Por ejemplo, en este artículo de octubre del 2014 habla acerca de la evaluación de una fisura a través de una tomografía y vemos que en algunos casos sí se puede llegar a diagnosticar una fisura vertical y en otros casos no. En los casos en donde ya tenemos un metal, un poste metálico o un tratamiento de conductos, la gutapecha, muchas veces esa refracción del corte histológico nos puede interferir y nos puede dar una mala imagen. Ahora, cuando no tenemos un material de obturación es más fácil diagnosticar una fisura mediante una tomografía. Otra cosa también importante es, en la evaluación oclusal, muchos pacientes llegan con el dolor. Les acaban de colocar una restauración de cerámica si quieren, o metálica, y el paciente al día siguiente o a las cuantas horas reporta dolor que no puede ni tocar la pulpa, el diente. Entonces, aquí es muy importante valorar lo más obvio que es la evaluación oclusal, ¿sí? Muchos pacientes les acaban de colocar la restauración por cuestiones de anestesia, por cuestiones de pericia, en donde no se hace un ajuste oclusal adecuado, pues el paciente está con un trauma oclusal aunado a la inflamación que producen los materiales de cementación de estas restauraciones y el paciente trae dolor. Entonces, lo primero que debemos hacer es checar la oclusión, porque si entramos a hacer el tratamiento de conductos, para empezar no sabemos si está indicado y dejamos el trauma oclusal, el paciente va a estar peor, porque el hecho de quitar la pulpa va a provocar una periodontitis apical, más aparte el trauma oclusal, esto va a empeorar. Entonces, muy importante checar también este trauma oclusal. Las pruebas de transiluminación nos pueden ayudar también a detectar fisuras o nos pueden ayudar a detectar caries, sobre todo debajo de las restauraciones. Lo podemos hacer con una lámpara de resina, con la luz apagada, o con un foco LED que hay ahorita, que son los de Invitroline, en donde nos ayudan sobre todo a tener un correcto diagnóstico. Ahora, un paciente de emergencia que llega y se le hizo una preparación, estuvo bien el paciente, se le toma la impresión y el paciente reporta mucho dolor. Generalmente cuando usamos los vasoconstrictores de los anestésicos, a veces hay comunicaciones pulpares directas, o si le quieren llamar directas, entran a la cámara pulpar sin darnos cuenta y la misma limalla del desgaste tapa esa comunicación. En esta fotografía que puse, este paciente pues traía mucho dolor. Cuando empiezo a hacer la cavidad de acceso, empiezo a ver que tiene un material verde. Yo pensé que era pedazo del dique, pero no. Eso es polivinilo, material de impresión que entró en la cámara pulpar. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado de si estamos muy cerca de pulpa, con el aumento, ver que no haya una comunicación tan directa. Ahora, importante, no olvidarnos de los objetivos biológicos del tratamiento de conductos, que es eliminar el tejido pulpar, la limalla, y eliminar las bacterias y sus endotoxinas, ¿sí? Esto es importante porque si yo voy a ver un paciente de emergencia, pues si voy a entrar a la cámara pulpar es importante aislar, y no porque está con dolor, no le voy a poner el dique de hule, y entonces voy a provocar más bacterias dentro del conducto, ¿sí? Entonces es muy importante no olvidarnos de estos principios de preparación. Entonces, importante tener una adecuada irrigación e instrumentación y conformación del conducto. Ahora, olvidar que tengo un tubo, ¿sí? Que no es una tubería lo que voy a atender, sino que es un sistema complejo.
de conductos. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor en donde la radiografía se ve bien, pues probablemente hay un conducto accesorio, no se alcanzó a limpiar bien, ¿sí? Generalmente este tipo de aberraciones anatómicas que tenemos está en la gran mayoría de los dientes, y es muy importante utilizar los sistemas para limpiar y además una adecuada irrigación para poder limpiar, ¿sí? Eliminar todo este tejido necrótico, todo este tejido que está infectado, que es la dentina, ¿sí? Y es importante en una cita de emergencia pues tratar de disminuir la carga bacteriana en lo más importante, ¿sí? No llegar y pues trae dolor, le voy a colocar el antibiótico y a lo mejor el paciente se tarda unos cuantos días, se le quitan los síntomas, pero después regresa otra vez el síntoma. ¿Por qué? Porque esto todavía está la causa dentro del conducto, ¿no? A veces este tipo de aberraciones anatómicas, deltas apicales, son los que nos van a causar estos casos de emergencia en donde el paciente tiene dolor y necesitamos nosotros llegar a limpiarlo, ¿no? Los incisivos centrales inferiores tienen en un 40% de dos conductos, entonces muy importante eliminarlo. Este es un caso de una diafanización de uno de mis exalumnos del posgrado, y esto es lo que pasa todos los días, ¿no? Generalmente esta es la parte donde nos vamos a trabajar todo el día, todo el tiempo, pero si yo no alcanzo a limpiar la parte apical, entonces ahí se van a depositar bacterias, y esas bacterias pueden provocar que la lesión esté una lesión persistente, ¿sí? Este tipo de lesiones persistentes son las lesiones que tenemos que estar nosotros monitoreando. Si yo tengo control del paciente, necesito ver que esa lesión efectivamente se vaya haciendo más pequeña, si no en un futuro puede llegar a haber algún tipo de exacerbación. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de analgésicos, la parte del manejo del dolor. Vamos a ver que si yo tengo un paciente con una pulpitis reversible, acuérdense que el dolor es muy subjetivo, pero hay pacientes en donde traen dolor, les duele con el frío, no puedo ni comer porque como y siento que me duele. Entonces necesitamos ver cómo está el paciente. Si el paciente tiene una ausencia de una restauración o hay una caries superficial en donde hay dentina expuesta y el dolor es nada más provocado con un estímulo y se quita con el estímulo, lo más probable es que sea una pulpitis reversible. Si esto no se trata, entonces eventualmente puede degenerar en una pulpitis irreversible. Recordemos que tenemos esto que son los odontoblastos, ¿sí? La teoría de la aerodinámica de Brandstrom, en donde ese movimiento puede provocar que haya dolor, ¿sí? Y también estar consciente de cómo funciona el dolor. Si tengo dentina expuesta, lo más probable es que el estímulo provoque el dolor, quito el estímulo y se quite el dolor. Un dolor que no permanece igual o que se comporta igual que mi diente control. ¿Cuál sería el tratamiento de estos, de una pulpitis reversible? Necesitamos eliminar el agente causal, eso es muy importante. Alguna vez hay un paciente que me costaba mucho trabajo hacer un diagnóstico. Hace muchos años, cuando estaba yo empezando y conforme iba yo aumentando la práctica, un paciente, y se los paso porque este caso fue un caso en donde el paciente pues, tenía dolor y cada vez que mordía brincaba y ya le habían puesto un sellador de fosetas y fisuras, el diente estaba prácticamente virgen y de repente resulta que en uno de las cúspides tenía tanto desgaste que estaba expuesta la dentina, pero era un puntito. Tocamos con el explorador y el paciente brincó. Y ese era el dolor que tenía el paciente. ¿Qué se hizo ahí? Se colocó un recubrimiento con una resina y el paciente se le quitó el dolor. Y no adentrarnos a hacer ya un tratamiento más agresivo. Ahora, eliminamos el agente causal y opcional, dependiendo qué tanta inflamación tenga el paciente, podemos mandar un poco de un antiinflamatorio para poder estar ayudando a la pulpa a desinflamar y después valorar a los 3 días si ya se le quitó al paciente el dolor, entonces no hay ningún problema. Acuérdense que todo lo que hacemos nosotros en los dientes va a provocar inflamación. Si yo meto la fresa, voy a provocar más inflamación. Entonces el hecho de que el paciente tenga dolor, le pongo una resina y el paciente tiene dolor, quito la resina, le pongo un sedante pulpar, una curación, ahí estoy agrediendo más a la pulpa, ¿sí? No la estoy dejando descansar. Entonces eso es también algo que tenemos erróneamente de estar quitando y poniendo restauraciones, poniendo curaciones, poniendo sedantes pulpares para ver si realmente se quita el dolor. Si yo veo que con la segunda restauración no se quita el dolor, entonces probablemente ya tengo un problema pulpar o una fisura. Recordemos el tipo de fibras que tenemos. Generalmente nuestras fibras se van a ir degenerando, generalmente las A delta son las primeras en degenerarse,
luego las fibras C, por eso es que hay veces que hay dolor más al calor, ¿sí? Cuando ya tenemos una degeneración pulpar mucho mayor. Recordemos cómo funciona lo que es dolor, lo que es inflamación, y lo que nosotros vamos a buscar con nuestros medicamentos es tratar de cortar esta cascada o tratar de eliminar o disminuir la producción de estos mediadores químicos que nos van a producir inflamación y dolor, ¿sí? A mayor cantidad sí va a haber mayor rapidez, pero recuérdense que es muy importante quitar lo que está causando el dolor, ¿sí? Y no llegar y el paciente mandarle ibuprofeno de por vida a ver si algún día se le quita el dolor, ¿no? Ahora otra cosa, la inflamación y la infección van a cambiar el pH. Entonces, hay artículos en donde hablan acerca de que pues es que cuando tengo infección cuesta un poquito más de trabajo hacer una buena analgesia, una buena anestesia. Pues sí tiene algo de cierto, y además el hecho de que tengo yo una zona saturada de mediadores químicos inflamatorios, pues sí va a ser mucho más difícil provocar una buena anestesia, una buena analgesia. Entonces, el ibuprofeno sigue siendo uno de los mejores analgésicos que utilizamos para un dolor pulpar posoperatorio, en donde existen cantidades, diferentes marcas, ¿ok? Generalmente también podemos llegar a utilizar el fluriprofeno. Hay artículos que hablan acerca de que provoca una buena analgesia después de un tratamiento pulpar o un paciente que trae dolor. Es muy buen analgésico, muy buen antiinflamatorio. Y por ejemplo, cuando tenemos una pulpitis irreversible sintomática, este es prácticamente la gran mayoría de los pacientes que van a venir en un grito de dolor. Es cuando tengo ya un dolor espontáneo, un dolor que punza, un dolor que sube, ¿sí? En estos casos, el tratamiento del paciente pues debe ser prácticamente inmediato. Una vez un doctor me decía, es que ustedes qué tipo de emergencias van a tener si son dentistas. Yo en cambio, pues un paciente se me muere. Por azares del destino, este doctor en ese momento estaba estudiando para ser neurocirujano y llega conmigo y me dijo, no sé qué onda, pero ya me tomé todo lo que yo sé y no se me quita el dolor. Y su novia en ese momento su novia era anestesióloga y tampoco le podía quitar el dolor. Entonces, ahí es cuando uno entiende, pues el tratamiento debe ser prácticamente inmediato, ¿no? Entonces, generalmente es muy importante eliminar todo el tejido pulpar infectado, toda la carie, dentinario. Importante tener un buen aislamiento, porque en muchos de estos casos, en un manejo malo, puede llegar a exacerbarse. Por ejemplo, tengo una pulpitis en donde ahorita a lo mejor no hay infección, está únicamente inflamado. A lo mejor la capa superficial de la pulpa sí hay infección, pero no está generalizada en toda la pulpa, en todos los conductos. Si yo no alcanzo a quitar bien la caries en mi acceso y hago un acceso con caries, con tejido infectado, esos casos se van a exacerbar. Generalmente son los pacientes que de repente estaba vital la pulpa y luego llegan a los 2-3 días con la cara inflamada, ¿sí? O porque no se utilizó el aislamiento para poder tratarlos, ¿no? Lo único que estamos haciendo es inocular las bacterias y darles un aventón, como dice el doctor Vera, a las bacterias que están en la parte coronal, darles un aventón a la parte apical, y ahí es donde vienen las exacerbaciones. Ahora, aquí está indicada la terapia con antibiótico. Si la pulpa está vital, si es nada más inflamatorio, pues realmente no está indicado como tal una terapia antibiótica. Únicamente podemos llegar a mandar quitar el diente de oclusión. Esto está un poquito controversial. A mí, en lo personal, a veces prefiero mantener un poquito más de estructura dentinaria. Cuando es un diente muy posterior, como un tercer molar, un segundo molar, y de ahí cae toda la oclusión, ahí sí me gusta quitar un poquito de la oclusión para evitar que el diente se fracture. Y hacer un tratamiento de conductos. La tendencia es que en estos casos se puede terminar el tratamiento de conductos en una sola sesión, y podemos mandar algún antiinflamatorio, 800 miligramos de ibuprofeno el primer día, cada 8 horas, y después 600 miligramos cada 8 horas el segundo y tercer día. Nos ayuda bastante en tener una buena analgesia. Ahora, este es un artículo de octubre del 99, en donde hablan acerca del fluriprofeno, cuando se empezaban a mezclar con los opiáceos, con el tramadol, y en donde sí ayuda a tener un dolor postoperatorio bastante considerable, ¿no? Más que quitar la pulpa, ¿sí? Si quitamos la pulpa y dejamos tranquilo, sí puede disminuir el dolor, pero con este tipo de medicamentos nos ayuda a tener un mejor control, ¿sí? Ahora, importante saber cómo vamos a manejar la anestesia, saber
recordar cómo vamos a anestesiar, algunos tips muy importantes en donde necesitamos en algunos casos colocar en la parte inferior un refuerzo porlingual, tips tan importantes como saber hacia dónde va el bisel de la aguja, ¿sí? Y no depositar todo el líquido en los tejidos blandos y no hacia el hueso, que es lo que buscamos el ápice de los dientes, ¿sí? Estas técnicas paliativas en donde podemos colocar anestesia tópica o hielo, ¿sí? Para que no se sienta, son algunas paliativas en donde muchos son prácticamente más placebo. En los casos de los molares superiores, dientes superiores, yo difícilmente pongo refuerzo palatino, raro que lo llegue a colocar, generalmente infiltro por vestibular, ¿sí? Muy importante seguir la curvatura del maxilar. Son tips que a lo mejor se nos olvidan, pero muy importantes para poder colocar una buena analgesia. Si tienen ustedes un cráneo, tienen la oportunidad de tener una mandíbula, practiquen, ¿sí? Y recordemos también que esta parte de los pacientes es la que más les da miedo, o de las que más miedo les da, ¿no? El mentoneano lo puedo ayudar como un refuerzo para unos premolares, para unos anteriores, ya después de que coloqué el alveolar inferior. Y en algunos casos, cuando tengo un paciente con mucho dolor en un molar inferior, coloco un refuerzo bucal, sobre todo hacia la parte posterior, un bucal largo, hacia la parte posterior vestibular, donde terminan los dientes, y en la parte lingual colocar también un refuerzo. Técnicas específicas para endodoncia: intrapulpar, intraligamentaria, intraósea, ¿sí? La intraligamentaria yo en lo personal prácticamente no la uso. Hay que utilizarla sin vasoconstrictor para evitar dañar el ligamento periodontal, ¿sí? El bisel hacia el hueso y no hacia el cemento, porque puede dañar el cemento, perdón. Y la técnica intrapulpar es el último de los recursos. Es importante que haga presión el líquido, ¿sí? Si no hace presión, probablemente no esté haciendo esa analgesia. Realmente lo que va a hacer la anestesia va a ser la presión. Entonces puedo colocar una torunda, puedo colocar un poquito de cera para que me ayude a hacer presión junto con la aguja. Incluso puedo colocar un tope de una lima para que me ayude a sellar la entrada al conducto y que haga una presión, ¿sí? Es el último de los recursos. No soy, en lo general no me gusta utilizarla, generalmente vuelvo a anestesiar y ya si no hay otra opción, pues la coloco, ¿no? Muchos de los pacientes no van a ser los más contentos ni van a venir de la mejor, ¿cómo se llama? Del mejor humor entonces hay que tratar de aguantar un poquito a los pacientes. Sabemos que no es fácil y todos estos efectos nos pueden causar problemas en la analgesia, ¿sí? El doctor Vera, el doctor Henry Polanco, ellos sugieren colocar mepivacaína sin vasoconstrictor y después colocar articaína para potencializar el efecto de los anestésicos y tener una buena analgesia, sobre todo en los molares inferiores, cuando un paciente viene con mucho dolor. Ahora, la pulpitis irreversible asintomática es un paciente que trae, es cuando ya está cerca a lo mejor la restauración o cuando hay caries que están muy cerca de la cámara pulpar y sabemos que cuando nosotros empecemos a eliminar el tejido pulpar, pues a lo mejor va a haber una comunicación pulpar. Entonces en esos casos, pues hacer el tratamiento de conductos, ¿no? Entonces el tratamiento pues tampoco va a ser por lo general con antibiótico porque la pulpa está viva, ¿sí? Entonces mandar igual a lo mejor un ibuprofeno. Podríamos llegar a terminar el tratamiento de conductas en una sola sesión, si es que así lo podemos hacer, si no hay sangrado, si el paciente no está cansado, si la dificultad del tratamiento me lo permite. Y algunos otros analgésicos que podemos utilizar también, la dorixina, clonixina, tolicina, ¿sí? Esto me puede ayudar a un paciente a lo mejor que si lo quiero someter a alguna cirugía, en donde me ayuda a controlar un poquito más el proceso de anticoagulante. El ketorolaco siempre es el que nos va a servir de pacientes cuando traen un dolor intenso. Podemos colocar el ketorolaco sublingual, incluso se puede colocar el ketorolaco junto con el tramadol, como es el Synergix, ¿sí? Y estos son los casos de un dolor muy agudo, ¿okay? Entonces, este tipo de tratamientos en donde hay una pulpitis, donde hay pulpa vital, los podemos terminar en una sola sesión sin mayor problema. Entonces, una necrosis pulpar, aquí el paciente es
Las necrosis pulpares pueden ser asintomáticas o pueden venir ya exacerbadas, y el paciente es cuando nos va a costar un poquito más de trabajo tener un correcto tratamiento, porque ya el conducto está contaminado. Es cuando el sistema de conductos radiculares requiere de una limpieza excesiva para poder eliminar la causa, ¿sí? Y muchos pacientes me dicen, ¿por qué me duele si el nervio está muerto? Bueno, pues por todo lo que está dentro del conducto y toda la afección que tiene hacia el hueso o hacia los tejidos periapicales. Ahora, quitar el diente de oclusión. Si periapicalmente está sintomático, si no hay dolor, hay una tendencia más o menos del 50% en algunos posgrados en donde se puede llegar a terminar en una sola cita. En Estados Unidos se termina por cuestión de time is money, dinero. Y a mí en lo personal me gusta dejarlos con una medicación de hidróxido de calcio químicamente puro, mezclado con agua destilada. Lo llevamos al conducto, incluso se puede mezclar en algunos casos con hipoclorito de sodio, y lo dejamos ahí unos 7 días. Y es un poco controversial el hidróxido de calcio. Sí hay estudios que hablan acerca de la disminución importante de la flora bacteriana. Puede deberse a que volvemos a instrumentar para quitar el hidróxido de calcio. Puede deberse a que el hidróxido de calcio sí ayuda a eliminar, por lo menos ser una barrera física y eliminar la gran proliferación de las bacterias. No, en lo personal a mí me gusta utilizar el hidróxido de calcio, sobre todo también cuando tengo un paciente con síntomas, cuando trae dolor, cuando tiene una necrosis pulpar. Diente tratado previamente. Estos casos son los que se pueden llegar a exacerbar, son los casos un poco más complicados porque muchas veces no podemos llegar a limpiar hasta la punta, ¿sí? Si tengo un paciente con un tratamiento de conductos en donde hay una lesión y yo no puedo llegar a limpiar hasta el ápice, pues muchas veces esos pacientes se llegan a exacerbar y el tratamiento es mucho más lento, ¿no? Estos casos en donde pues a veces parecen increíbles, pero existen, llegan a la consulta en donde aquí yo creo que se les acabó la gutapercha, y este tipo de casos pueden llegar a venir con inflamación, pacientes con síntomas bastante exacerbados. Una terapia previamente iniciada es cuando alguien llegó, empezó el tratamiento de conductos, no sé si lo empezó por emergencia o lo empezó y no le dio tiempo de terminarlo, sin embargo lo tengo que manejar como un tratamiento de conductos, como un diente necrótico, ¿sí? Porque no sé cómo lo hicieron, en qué condiciones lo hicieron. Si yo lo hice, pues necesito ver hace cuánto tiempo lo hice, si no hay infiltración, si no hay bacterias. En estos casos, por ejemplo, son casos en donde pues los mandan, el de la izquierda es un tercer molar, en donde si se fijan en la parte mesial hay un triangulito que es una perforación, ahí despulparon muy padre el hueso, creyendo que ahí es el conducto mesial. Entonces ahí se selló y ya se terminó después el tratamiento de conductos. Y en los de la derecha, en estos dos casos, pues son dos dientes que se perforaron a la hora de hacer el acceso, ¿okay? Entonces también muchas veces conocer nuestras limitantes. Si veo que el caso está difícil, mejor no adentrarme a hacerle algo al paciente que lo puede perjudicar en lugar de ayudarlo, ¿no? Entonces, si periapicalmente está sintomático, quitar el diente de oclusión, se puede hacer el tratamiento de conductos y dejar hidróxido de calcio. En estos casos podríamos mandar antiinflamatorio o se puede llegar a mandar algún tipo de antibiótico terapia si está sintomático o no. Entonces, generalmente los casos que el conducto está expuesto a la cavidad oral, típico caso que abrieron, hicieron una pulpotomía o pulpectomía, dejaron el diente abierto a la cavidad oral, y esos casos tienden a exacerbarse muy fácilmente en el momento de cerrarlos. Entonces, en esos casos hay que valorar, dependiendo si el paciente está inmunocomprometido, si se puede llegar a mandar antibiótico de forma preventiva. ¿Qué antibiótico vamos a mandar? Pues generalmente el antibiótico de primera elección siempre van a ser las penicilinas, la amoxicilina con ácido clavulónico cada 12 horas. Es excelente antibiótico, específico para la flora que tenemos ahí dentro de los conductos. La clindamicina nos puede ayudar también, es un excelente también antibiótico cuando tenemos una alergia a la amoxicilina. El problema de la clindamicina es que es terrible al estómago, a la flora intestinal, entonces sí tenemos que tener cuidado con un paciente que esté con problemas gástricos o que tenga un problema de úlcera, ¿sí? Tejidos apicales normales, cuando tengo un paciente con un tejido apical normal, por lo general
La gran mayoría de los tratamientos de conducto se pueden terminar. Una peritonitis apical sintomática, generalmente estos casos cuando hay dolor a la oclusión, a la percusión, pues a lo mejor habría que esperar un poquito para que se baje un poquito esos síntomas, ¿no? La peritonitis apical asintomática es cuando tenemos una lesión apical. En estos casos se pueden llegar a exacerbar si se terminan en una sola sesión. Es muy importante que estos casos, cuando estemos tratándolos, evitar extruir material, evitar similima, mantenerla confinada nada más al conducto, porque si no puedo yo extruir limalla, bacterias, endotoxinas, y entonces pueda activar ahí mi proceso inflamatorio. Un absceso apical agudo, en estos casos es cuando tenemos una exacerbación, y puede ser por lo que acabo de mencionar, que no se respeta el límite biológico, cuando tenemos caries en el acceso, cuando hay placa dentobacteriana. Hacer una cavidad de acceso en un diente con placa dentobacteriana me puede ayudar a que se exacerbe ese diente. Entonces, tomar una copita de hule o un cavitrón, eliminar ese tipo de placa, colocar algún tipo de bactericida y después hacer la cavidad de acceso, ¿sí? Y obviamente no usar dique de hule. Estos pacientes en donde hay una exacerbación y donde empieza a drenar, hay unas puntas que se llaman las capillary tip o las de Angelus, que me ayudan a meterlo en el conducto y puedo yo empezar a succionar todo ese tejido, ¿sí? Estos dientes no me gusta dejarlos abiertos porque si no pueden llegar a contaminarse más. Entonces, un caso que viene como este, donde hay un aumento de volumen, una necrosis pulpar, ¿sí? Entonces, lo ideal es con dique de hule hacer la apertura del conducto, eliminar el tejido pulpar necrótico, lavar, ¿sí? Dejar un medicamento como el hidróxido de calcio y después hacer una incisión y drenaje en donde puedo tener una descarga mayor de ese tejido pulpar, necrótico, de ese exudado, lavar, oxigenar, ¿sí? Y en algún caso, si veo que está drenando bastante, entonces dejarlo con un tipo de Penrose, algún tipo de cuerpo extraño que me evite que se cierre la herida y siga drenando, ¿no? Entonces, una incisión más predecible que dejar el conducto abierto, en donde va a entrar bacterias, semillas, va a entrar cualquier cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, igual podemos mandar el antibiótico terapia, ¿sí? La misma que habíamos mencionado, analgesia, y a veces podremos llegar a mezclarlo cuando tenemos un aumento de volumen importante del metronidazol. Existe el Rodogil, que durante un tiempo se dejó de utilizar, y actualmente ya está otra vez utilizando. En un caso en donde tengo una agudización importante, podría mezclarlo con la ceftriaxona, el Rosefin, ¿sí? 500 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Donde pacientes vienen agudizados. Y muy importante conocer nuestras limitantes. Si veo que el paciente está decaído, que hay fiebre, que no tiene dificultad para deglutir, para mover la lengua, entonces ese es un paciente que probablemente tenga que estar ya en un hospital o ya tenga un proceso mucho mayor. Por ejemplo, este caso que me llega, donde tenemos una fístula, ¿sí? Que está ya prácticamente en la zona lagrimal, está activa, la paciente ya trae un malestar importante y la paciente viene conmigo porque le estaban haciendo una endodoncia y por eso se le exacerbó. Aquí hubo una perforación en un premolar y tiene un canino retenido. Al tener este canino retenido, el canino retenido fue el que se infectó y empezó a drenar hacia la parte superior. Este es un caso que yo ya no lo terminé de ver y que lo tuvo que ver un cirujano maxilofacial. La paciente tuvo que estar internada. ¿Okay? La ve el doctor Lisiaga. Fístulas nasales. Esta es una fístula que la paciente reporta que tiene una fístula nasal, y esta fístula nasal pues únicamente al quitar el agente causal, que era este caso, pues con eso se quita la fístula nasal, se cierra y no hay necesidad de hacerle cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en algunos casos la pulpotomía de Sbeck nos puede ayudar. Yo la utilizo únicamente en casos de emergencia cuando tengo un trauma dental y cuando tengo una pulpa inmadura, ¿sí? En donde un paciente, cuando es un paciente joven, esa es otra fístula, ¿no? Pero cuando tengo una fractura, ¿sí? Un caso en donde un paciente joven se puede colocar algún tipo de material
de bioreparador, el MTA. Actualmente podemos tener biocerámicos, podemos tener el biodentín, ¿sí? Pero el MTA nos ayuda a tener una buena respuesta a los tejidos periapicales, una buena respuesta al tejido pulpar. Aquí, como fue por trauma, no hay tantas bacterias como en una lesión cariosa, entonces la pulpa la podemos llegar a mantener más tiempo. Entonces, esto se hizo junto con la doctora Tere Giral en el posgrado, se hace la reconstrucción, y aquí es muy importante tener el seguimiento del paciente, ¿no? El seguimiento del paciente, el posoperatorio inmediato, ¿sí? Y el seguimiento a los 3 meses y medio, se hacen pruebas de sensibilidad, se ve radiográficamente que no haya ningún problema, que no haya cambios de color, al año, a los 2 años, ¿sí? A los 3 años el paciente sigue asintomático, no hay ningún problema, no hay síntomas, sigue respondiendo, y aquí incluso hasta los 6 años. No hay tampoco una obliteración del conducto, entonces el paciente probablemente no necesita un tratamiento de conductos, ya lleva 6 años con este tratamiento. Sveck, que nos dice que el seguimiento a los 3 años, Sveck tiene una casuística importantísima en este tipo de tratamientos y puede llegar a 10 o 15 años o más, ¿sí? Según lo que nos dice Sveck. Y un último caso, para terminar, un caso con un paciente con un aumento de volumen. Esta paciente vivía en Canadá. Hicieron una incisión y drenaje, la paciente ese día se iba a vivir a Estados Unidos, este paciente le hacen este tipo de tratamiento en Estados Unidos, la paciente se exacerba y esta paciente ya vivía tan exacerbada todo el tiempo que ella ya tenía su agujita que esterilizaba, se picaba, ¿sí? Y un paciente no puede vivir así, menos cuando esta paciente tiene 19 años, o en esa época tenía 19 años. Entonces, esta paciente en una tomografía, ¿sí? Y en esta tomografía vemos que hay una lesión bastante importante. Entonces, un tratamiento de emergencia es hacer una incisión y drenaje, pero hay que quitar la causa, ¿sí? El motivo de la consulta es, pues, la lesión el diente está con un problema ahí importante. Ahora, aquí se aisló a distancia por las restauraciones estéticas que tenía. Pude quitar la gutapercha, que vemos que está completamente sucia, toda infectada. Se hace una obturación, hay material de obturación fuera del foramen que incluso se quedó pigmentado, tiene una reabsorción en el ápice, y como los síntomas persistían, entonces requerimos a una cirugía, ¿no? Se elimina el tejido infectado, se hace un tratamiento en el ápice, se sella con el MTA, se elimina ese tejido se mandó a patología, resultó ser un quiste inflamatorio periapical, y la paciente, al quitar la causa, empieza a reparar. Aquí, por cuestiones personales, la paciente no se quiso poner ningún tipo de injerto por cuestiones de creencias, entonces aún así la paciente pues tuvo una cicatrización pues bastante adecuada. Y bueno, con esto termino algo muy rápido que fue de emergencias dentales. Quiero hacerles una invitación a nuestro congreso, que es en noviembre 5 y 7, en donde viene la Universidad de Pensilvania a hacer su Penn Global Symposium, junto con la Academia Mexicana de Endodoncia. Van a haber 15 conferencistas, una cirugía en 3D, una cirugía en vivo, y pues ojalá puedan asistir. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes, me pueden encontrar aquí en esta dirección de correo electrónico. Cualquier duda, sé que fue algo muy rápido y es algo, pues en una hora es muy difícil tener todo esto. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor me escriben. Pues bueno, muy bien, doctor, una información muy valiosa, y de verdad que esperamos que les haya ayudado a los que nos ven. Pues muchas gracias por la invitación. Ok, mandan saludos y felicitaciones. Ana Camarillo menciona felicidades y excelente conferencia. Marta Elba Alvarado manda saludos. Rocío Paredes y María de los Ángeles Montoya manda saludos. Jesús Chávez comenta que muy buena conferencia. Y también está la parte de las preguntas. Nos escriben de Cuernavaca y preguntan si es válido mandar solo medicamento y no hacer tratamiento de urgencia. ¿Usted qué opina? Bueno, como habíamos visto, el medicamento lo que va a hacer es que va muchas veces a enmascarar, y además no sabemos qué tanto le va a hacer, además qué tipo de medicamento. Si es analgésico, pues muchas veces el paciente
pues yo creo que es por flojera de no atenderlo, ay, tómate eso a ver si se te quita, y queremos que por obra del Espíritu Santo se le quiten los síntomas, y a veces pues no. Muchas veces el medicamento puede enmascarar, o cuántos pacientes no llegan con que es que me salió un absceso, me mandaron antibióticos, se me quitó y dijeron ya, Claro. con eso. Y eso regresa y muchas veces va a regresar peor. Entonces, lo mejor es buscar la causa y atenderla. Perfecto. Preguntan también, ¿se puede hacer una incisión e irrigar con clorexidina o qué irrigante es el que usted Pues generalmente lo que necesitamos es lavar, oxigenar, ¿no? Muchas veces podemos lavar con suero, ¿sí? No, la clorexidina muchas veces se usaba, pero es muy irritante y a veces puede llegar a irritar, sobre todo los tejidos blandos, ¿sí? Ok. El hueso, entonces el paciente puede llegar a tener mucho dolor. ¿Por alguna contraindicación, por algún tipo de bacterias, no sé qué sea? No, realmente, pues nada más con el hecho de lavar, en cirugía maxilofacial les gusta mucho utilizar el agua oxigenada para poder oxigenar y eliminar los anaerobios que están ahí. Esa es también otra opción. Doctor, cuando hay dolor pulpar, ¿se puede colocar IRM solamente? Pues muchas veces volvemos a lo que habíamos dicho, si yo quito la restauración y ponemos el IRM, pues muchas veces es un sedante pulpar y eso puede, pues de cierta forma empezar o a degenerar la pulpa o nada más enmascarar el problema, ¿sí? Entonces es muchas veces una creencia errónea de estar quitando y poniendo el IRM para ver si la pulpa se desinflama, ¿sí? Entonces quitar el agente causal y a lo mejor mandar desinflamatorio y no estar, porque cada vez que quitamos y ponemos esas curaciones o restauraciones agredemos la pulpa porque estamos utilizando la fresa. Claro. Y hay otras dudas muy referentes a absceso, básicamente, en lo que comentan que si además de realizar la urgencia es necesario en un caso de absceso siempre mandar antibiótico. En un caso a mí en lo personal me gusta mandar, cuando tengo un absceso, un paciente agudizado, generalmente sí, mandar un antibiótico. ¿Por qué? Porque el paciente, yo le voy a dar las condiciones ideales para que repare, pero sí me gustaría que ese analgésico o ese antibiótico me ayude a que el paciente salga adelante más fácil. Ahora, si el paciente se empieza a degenerar o empieza a tener algún problema, entonces muchas veces el antibiótico pues le va a costar más trabajo. Ok. ¿Sí? Justo me acaban de mandar la información, comentan que excelente conferencia y que si puede venir al congreso que está en Tulancingo. Es María de los Ángeles Montoya, Con mucho del gusto. Colegio Hidalguense de Cirujanos Dentistas y que es la presidenta. Pues con mucho gusto, me encantaría andar por allá. Para que se pongan en contacto y Muy buenos amigos allá. perfecto. Nada más para terminar con una parte de las preguntas. También comentaban que si se puede en un momento dado, al hacer la urgencia en un caso de periodontitis apical sintomática o absceso apical agudo, si se puede dejar el diente abierto. Muchas veces en una periodontitis apical aguda y una periodontitis apical sintomática, generalmente entonces hay pulpa vital. Si yo dejo el diente abierto, voy a contaminar el conducto. Okay. Voy a introducir bacterias que a lo mejor no estaban ahí, más aparte restos de comida. Si ustedes recordamos los granulomas por alimento por vegetales que dio Nair, aunque son de puntas de papel, pero bueno, vamos a ver que muchas de la comida puede llegar a causar ese tipo de lesiones apicales por la comida y por lo que el material ajeno que entra en el conducto, ¿sí? Entonces yo no lo recomiendo, en lo posible no. A veces hay una cantidad de exudado que es importante y que hay bastante, pues dejarlo a lo mejor unas cuantas horas y volverlo a cerrar. Perfecto. Pero nada más. Bueno, Okay. ¿alguna otra sugerencia No, pues, que hago? ¿Algo importante? cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir y si no la sé, pues busco la respuesta. Tratar de pues, sacar al paciente adelante, conocer nuestras limitantes y lo que se les ofrezca, pues por aquí estamos. Claro. Quisiera agradecer a Julio y a Alejandro, que son unos expertos en esto y gracias Muchas a ellos gracias. está todo esto. Pues bueno, les agradecemos que nos hayan observado esta conferencia. Esperemos que les haya servido mucho y que la información les haya sido de mucha utilidad. Les comento, es importante que recordemos esto, que hoy a partir de las 2 de la tarde se abrirán las conferencias que se dieron en febrero y marzo. Es importante que entren a la página del colegio, que se registren para que se les puedan otorgar los créditos que se les dan por estas conferencias. En la parte inicial de la página existe un video tutorial en el cual se pueden guiar para que puedan llevar a cabo este registro. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente plática. Doctor, le otorgamos su reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por acudir y bueno, Muchas gracias seguimos por en contacto. la invitación
Ábralo para que veamos. Muchas gracias por la invitación al colegio Ok. y felicidades por todo esto que están haciendo, que es aprovechar lo que tenemos para algo tan valioso como es la educación continua. Claro que sí. Gracias por brindarnos toda esta información. Doctor, le voy a invitar a que pase al muro para que firme. Muchas gracias. Listo, micrófonos afuera, ¿eh?